Curiosamente, la historia que dijo hoy Cristel fue el primer sermón que yo tuve cuando era niño. Y duró exactamente lo que duró Cristel dando la historia. Cuando salí después de haber dado el sermón, un señor de la iglesia se acerca a mí y me dice, porque ve que la historia dice que el chico agarró y fue colocando más y fue colocando más. Bueno, el señor dice, parece que tú empezaste a colocar más a través del sermón y salimos muy temprano. Pero la lección para mí siempre quedó clara. Lo que tú siembras, cosechas. Así que por muy corto que haya sido, el mensaje es importante. Lo que tú siembras, cosechas. El día de hoy terminamos esta serie de mayordomía que empezamos el día miércoles. Y quisiera, antes de entrar en el texto de hoy, hacer un repaso de algunas lecciones importantes que tocamos a través de la semana. Una de las primeras cosas que vimos fue a la viuda de Sarepta. Y lo que aprendimos de la viuda de Sarepta es que, aún en su condición precaria, muy mala, ella estaba dispuesta ya a hacer su último alimento para morirse con su hijo, ella decidió entregarle todo a Dios. Y cuando le entregó todo a Dios, antes de suplir sus propias necesidades, Dios obró el milagro en su vida y hubo abundancia en la casa de la viuda de Sarepta. Lo otro que vimos es a Elías. Elías fue sustentado por el creador del universo. ¿Cómo fue sustentado? Por medio de cuerpos. Así que Dios es nuestro creador y nuestro sustentador. También vimos la historia de Zaqueo. Una de las lecciones que aprendimos de la historia de Zaqueo es que una vez que Dios entra en tu vida, tu corazón va a cambiar. En el caso de Zaqueo, era un gran pecador. Hacemos una pausa. Están diciendo que hay un Kia Sportage negro y un Hyundai azul que están interrumpiendo la salida de algunos de los vecinos. Muy bien, regresamos. Una vez que el Señor Jesús entra en la casa de Zaqueo, Zaqueo toma una decisión muy importante, y es devolver la mitad de sus bienes a los pobres y cuadriplicar a aquellas personas que le habían hecho daño. Cuando el Señor Jesús entra en la vida de cada uno de nosotros, nuestro corazón se vuelve generoso. Dios hace un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Y es el reconocer, uno, que soy pecador. En el caso de Zaqueo era muy pecador. Él se dio cuenta de su naturaleza pecadora y reconoció que él necesitaba mucho perdón. Y aquella persona que es perdonada mucho, ama mucho. Y ayer vimos un bonito programa que hicieron los jóvenes de la iglesia, donde vimos un despliegue de talentos en la iglesia. Y una de las lecciones que aprendimos es que Dios nos da talentos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un talento para entregarle al servicio del Señor. Pero lo importante de tener el talento es la decisión que tú tomas para utilizar ese talento. Probablemente tu decisión sea correcta, pero hay veces que nosotros tomamos decisiones incorrectas con el uso de nuestros talentos. Muy bien, eso fue a grandes rasgos lo que vimos a través de esta semana. Así que hoy quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo de Mateo. Antes de que entremos a nuestro estudio, quiero invitarlos a inclinar el rostro para tener una oración. Bondadoso Dios, que mora en la altura de los cielos, Señor, ahora al abrir tu palabra, pedimos tu dirección, tu Santo Espíritu gobierne nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Mateo, el capítulo 14, los versículos 13 en adelante. Vamos a hablar
de una historia muy conocida para cada uno de nosotros, la alimentación de los 5.000. Este gran milagro que se hizo del Señor Jesús está ubicado en los 4 evangelios, lo cual hace más rico estudiar este tema. ¿Por qué? Porque cuando hay varias personas de diferentes puntos de vista hablando acerca de algo, se nutre mucho más la información que recibimos. Y cada uno de los evangelistas tiene su punto de vista o lo que vio, y eso enriquece el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Muy bien, vamos a Mateo, el capítulo 14 y el versículo 13. Dice así: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. El Señor Jesús tenía por costumbre retirarse. Él siempre buscaba un espacio para estar solo con su Dios. Y este es un mensaje también que va para cada uno de nosotros. En nuestro diario vivir, siempre busquemos el tiempo necesario para encontrarnos con nuestro Dios. El Señor Jesús, el Dios soberano, tomaba ese tiempo para estar con su Padre. ¿Cuánto más nosotros, pecadores, necesitamos de estos tiempos a solas con nuestro Dios? El versículo 14 sigue diciendo: cuando Jesús desembarcó, vio a tanta gente que tuvo compasión de ellos. Y sigue diciendo: y sanó a los que estaban enfermos. Vayamos al libro de Marcos. Marcos, el capítulo 6, el versículo 34. Marcos dice otra cosa que añade a lo que ya está diciendo Mateo. Marcos 6:34 dice así: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué dice Mateo? Sanó a muchas personas. ¿Y qué dice Marcos? Enseñaba. Es decir, lo que queda en común de estos dos versículos es que Jesús tuvo compasión de cada uno de ellos. Eso es lo que resalta de estos dos textos. Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús, Dios, tiene compasión de cada uno de nosotros, de nuestra condición, de cómo estamos. Jesús tuvo compasión. Ahora, pero mira lo interesante. En un texto dice que Él sanó a muchas personas, y en el otro texto dice que le enseñó muchas cosas. Es decir, Jesús se preocupa no solamente por el bienestar físico de la persona, sino también por el bienestar espiritual. Él lo hace de una manera integral. Dios lo hace de una manera integral. No solamente lo físico trata de satisfacer nuestras necesidades físicas, sino que también trata de satisfacer nuestras necesidades espirituales. En el caso de que estamos hablando de la alimentación de los 5.000, se compadeció de ellos, los sanó, es decir, suplió sus necesidades más apremiantes en ese momento, pero también le enseñó los grandes mensajes del Evangelio eterno. Sigamos leyendo, versículo 15 y 16 de Mateo. Mateo 14, versículo 15 y 16. Dice: al atardecer, es decir, ya había pasado una buena cantidad de tiempo, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. El Señor Jesús les responde a ellos: no tienen que irse, denles ustedes mismos de comer. Interesante. Ya se está haciendo tarde, han pasado muchas horas, la gente empieza a tener hambre. Los discípulos ven las necesidades de las personas y le dicen al Señor Jesús: tienen hambre.
Pero ellos, al decir que tienen hambre, ven su incapacidad como seres humanos para suplir las necesidades de ellos. Así que les dan una instrucción al Señor Jesús y le dicen al Señor Jesús, despídelos para que cada uno vaya a su lugar y compre comida. Así ellos van a estar satisfechos y no van a estar pasando hambre. Pero el Señor Jesús le da una instrucción fuerte. ¿Qué instrucción le da? Denles ustedes de comer. Instrucción poderosa. El ser humano podía darles de comer. Cuando Jesús le da esa instrucción, queda en evidencia el poco poder que tiene el ser humano y el grande poder que sí puede tener Dios. Ahora, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Si a nosotros se nos dice, denles ustedes de comer. Imagínense que a ustedes le digan hoy en la mañana, denles de comer a todos los que están en la iglesia. Usted empieza a hacer cálculos. Y esto fue lo que hizo Felipe. En el libro de Juan habla acerca de Felipe. Entonces, ¿qué es lo que hace Felipe? Felipe empieza a hacer sus cálculos, empieza a revisar. Felipe vivía en ese entorno, así que sabía más o menos cuánto costaban las cosas en ese lugar, sabía cómo se manejaba la economía, sabía probablemente dónde se compraban las cosas, y él empieza a hacer sus cálculos y dice, a ver, con el salario de unos 80, se puede, si acaso le podemos dar un pancito a algunos, y no vamos a poder suplirlos a todos. Sin embargo, está el otro discípulo. ¿Cuál era el otro discípulo? Andrés. Nuestro gran amigo Andrés. ¿Qué hace Andrés? Andrés, a diferencia de Felipe, se encuentra con un chico. ¿Y el chico qué tiene? 5 panes de cebada y 2 pececitos. Y Andrés se lo entrega. Ahora imagínense, el Señor Jesús le ha dicho a los discípulos, denles de comer. Y lo que hace Andrés es traer 5 panes de cebada y 2 pececitos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Alcanza o no alcanza? A la vista del ser humano no alcanza, pero eso es lo que hace Andrés. Probablemente este niño se haya sentido impresionado por todas las cosas que ya el Señor Jesús le había dicho o había enseñado, y probablemente este niño había visto al Señor Jesús sanando a todos los enfermos y dijo, no tengo mucho, pero todo lo que tengo se lo doy al maestro. Andrés reconoce esa situación y se lo lleva al maestro. Ahora, de aquí surgen varias lecciones. Una es que Dios utiliza a personas que a la vista del ser humano pareciesen insignificantes, pero Dios los utiliza como sus instrumentos. Probablemente nosotros pensemos que cada uno de nosotros es insignificante, no tiene mucho para dar, no tiene mucho para entregarle a Dios, pero este texto nos menciona que Dios utiliza estas cosas pequeñas para hacer grandes cosas, para que sean sus instrumentos. Y lo hizo en este caso. Andrés se lo llevó y le llevó los 5 panes y los 2 peces. La otra lección que vemos es que el chico dio todo lo que tenía. El chico dio todo lo que tenía. Él no se limitó, sino que él dijo, se lo entregó al Señor. El niño entregó todo lo que tenía. Esta entrega es difícil en el ser humano. Cuando usted se presenta ante Dios, muchas veces nosotros no nos entregamos completamente, sino que nos entregamos a medios. Un poquito, sí Señor, un poquito, pero también me gusta esta otra cosa, también me gusta esta otra cosa. Pero el Señor Jesús quiere una entrega total de cada uno de nosotros. Por insignificante que usted parezca, Dios puede hacer grandes cosas con esta entrega que nosotros tenemos. Ahora, 5 panes de cebada y 2 peces. Ese era el alimento de un pescador. Eso era lo que se comía en ese momento un pescador. Comida sencilla. Es más,
la cebada era más barata que el trigo. Algunos historiadores mencionan que la cebada se le entregaba a los animales y el trigo a las personas. Es decir, lo que se le está entregando al Señor Jesús es muy sencillo. Era una comida muy sencilla. Ahora, con esta comida sencilla, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Un grande milagro. Le dio comida a todos. Ahora, vamos a ver. El Señor Jesús pudo haber hecho un festín sin la necesidad de esos panes y esos pececitos. El Señor Jesús es el Dios creador de todo. Es decir, con su palabra existe. Es decir, si el Señor Jesús quería, decía, bueno, que haya bebida para todos, que haya todas las frutas que hay en Palestina y lo que hay fuera de Palestina, que haya carne. ¿Recuerdan al pueblo de Israel cuando les pidió carne? Les mandó carne hasta saciarse. El Señor Jesús podía haber hecho eso, podía haberlos llenado de comida a cada uno de ellos. ¿Pero qué utilizó? Una comida sencilla. Jesús no vino a esta tierra a complacer deseos egoístas del ser humano. A eso no vino el Señor Jesús. Ni tampoco el Señor vino a atraer a las personas solamente por suplir sus deseos de lujo. Para eso no vino el Señor Jesús. Hay un BMW verde que se necesita mover también. Jesús no vino a hacer eso. Jesús no vino a satisfacer estos deseos del ser humano irracionales. Y lo vemos con esta comida sencilla que le dio el niño. Ahora, otra cosa que vemos de esta comida es que esta comida era sencilla. Esta comida era una comida light. Era una comida light. Cuando usted la comía, usted no iba a quedar, que no iba a poder respirar o moverse o le iba a dar pereza de continuar. No, le dio una comida light. Pero cada uno de los presentes, después que comió, estuvo satisfecho. Estuvo satisfecho. No fue necesario esa grande comida, porque el Señor Jesús, con esta comida, todos quedaron satisfechos. Y esto nos da otra lección, que la vida de nosotros debe ser una vida sencilla, una vida tranquila. Con una vida sencilla y tranquila, un comer sencillo y tranquilo, es lo que Dios quiere para el templo que Él nos ha dado. Señor Jesús no quiere que agarremos nuestro templo y lo llenemos de comida que no son nutritivos para el cuerpo. Así que también nos llama a tener un estilo de vida saludable. En nuestro cuerpo comamos cosas sencillas, cosas naturales, para que este templo del Espíritu Santo pueda estar en capacidad de absorber las enseñanzas que tiene para cada uno de nosotros. Ahora, un poco más adelante en el texto, sigamos leyendo, el Señor Jesús los manda a sentarse, los manda a dividirse. El libro de Mateo dice que los manda a sentarse, los otros evangelios dicen que los divide en grupos. Dios es un Dios de orden, los divide en grupos y hace una cosa interesante. Mira lo que dice Mateo 14, el versículo 19. Dice: y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Es decir, el Señor Jesús mira al cielo, empieza a dar gracias y empieza a repartir el alimento. Es una clara demostración de la dependencia que tenía el Señor Jesús de su Padre.
Señor Jesús, cuando mira al cielo, está reconociendo que hay un creador que está dispuesto a satisfacer las necesidades del ser humano. Y el Señor Jesús así lo reconoce y así da las gracias. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. Nosotros no reconocemos quién es nuestro proveedor, quién es nuestro sustentador. Creemos, incluso somos atrevidos al pensar que nosotros tenemos garantizado el día de mañana. Somos atrevidos al pensar de que toda la comida fue porque yo trabajé y me esforcé y compré, cuando en realidad todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, estoy vivo, es por gracia del Señor Jesús. Amén. Ahora, el proceso de suplir las necesidades o de alimentar a todo su pueblo también nos da una gran lección a cada uno de nosotros. ¿Cómo hizo? Dios recibe de su Padre. Jesús, que recibe de su Padre, se lo da a sus discípulos. Los discípulos se lo entregan al pueblo. Y entre el pueblo se los dan cada uno. Es decir, el que esté unido a la divinidad de Cristo, el que esté unido a Dios, va a recibir las bendiciones y las va a dar al que no lo tiene. Esa es una gran lección que vemos de la forma de cómo llevaron el alimento hacia las otras personas. Cuando usted reciba las bendiciones, va a dárselas a otra persona. Y esa otra persona se la va a dar a otra persona. Cuando usted reconozca que es Dios el que le está proveyendo y sustentando a usted. Muy bien. Todos fueron saciados, dice el texto. Es decir, Dios no hace nada incompleto. Dios todo lo hace completo. Ellos quedaron saciados. Y no solamente quedaron saciados, sino que sobró comida. Es decir, Dios da aún más de lo que aún necesitamos. Dios siempre da más de lo que necesitamos. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Y qué instrucción le dijo cuando había sobrado? Recojan en seco. Es decir, nosotros tenemos que tener un uso cuidadoso de los recursos de Dios. No podemos desperdiciar ni tratar de una manera no sabia todos los recursos que Dios nos ha dado. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas con el ser humano. Dios le da al ser humano la oportunidad de ser su instrumento. La mayordomía es un asunto de relación con Dios. Cuando usted tenga una relación con Dios, Dios va a poder hacer grandes cosas. Pero lo que más le interesa a Dios es que usted le entregue todo su corazón. Todo su corazón. ¿Estás tú dispuesto en esta mañana a entregarle todo tu corazón al Señor? Por insignificante que tú creas ser, Dios está dispuesto a hacer grandes cosas, no solamente por ti, sino para todas aquellas personas que todavía no han escuchado el mensaje de salvación. Que Dios te bendiga.